Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, y como decía nuestra hermana Alejandra, en este mes pues también tenemos la segunda verdad. Nuestro libro se llama La Verdad Inconmovible, ¿verdad? Y estamos viendo los 12 fundamentos de la fe cristiana. Estuve leyendo un poquito acerca de uno de los autores. Y bueno, me quedé un poco así con inquietud a saber de él, ¿no? Y uno de los autores se titula John McDowell, ¿no? Él es un apologista, ¿verdad? Es un defensor de la escritura y él estudia mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Encuentra evidencias históricas, argumentos filosóficos, científicas, razonamiento lógico. Y entre una de las cosas más importantes de todo lo que él hace es que es un evangelista dedicado a servir al Señor. La segunda verdad que vamos a ver durante todo el mes es la palabra de Dios. Y John McDowell tiene una particularidad muy especial en cada estudio. Cuenta en este estudio cómo él es un padre amoroso, ¿verdad? Y dice que él un día se puso a escribir un libro que contenía 15 cartas, ¿verdad? Y ese libro lo titula como Mis preciosos hijos e hijas. Y dice así la carta. Aquí están las cartas que les prometí. Vienen del corazón, ¿verdad? De él. Y les dice que les ama a sus hijos. En parte la primera carta dice, si las cartas les pudieran abrazar, les estarían dando en este momento el abrazo más grande del mundo. Y les continúa relatando y les dice que ellos saben cómo él, en todo ese esfuerzo de trabajar, de viajar, de andar de un lugar a otro, como orador, dice, va a las radios, a la televisión, dice, habla siempre con jóvenes. Y dice que él sintió en determinado momento mucho dolor. ¿Por qué? Porque los jóvenes les contaban sus historias personales, ¿verdad? Y dice que entre esas cosas que le contaban tenían muchos problemas que llevaban en sus corazones acerca de la sexualidad. Dice que se encontraba con vidas rotas, vidas hechas pedazos. Dice porque esos jóvenes no habían escuchado la palabra de Dios. Y de pronto los que habían escuchado la palabra de Dios no habían entendido cuál era el verdadero plan de Dios para sus vidas. Y dice que un día él decide escribir esas cartas, pero él le comentaba también a su esposa el tipo de preocupaciones que él tenía. Entonces esta carta para sus hijos es un sentimiento en conjunto con lo que él y su esposa también deseaban para sus hijos, ¿verdad? Y en base a lo que él nos cuenta, yo de manera particular me estuve preguntando varias cosas y voy a poner estas preguntas a disposición de ustedes. Quisiera que ustedes me ayudaran también a responderlas, porque la iglesia también está inmersa en estos tipos de temas, ¿verdad? Referentes a la sexualidad de los jóvenes o de nuestros hijos. O sea, no deben de ser jamás temas tabúes. Nosotros debemos también conversar con nuestros hijos en las clases con los adolescentes, con jóvenes, ¿verdad? Y yo les hago una pregunta a ustedes. Me encantaría que abrieran sus micrófonos y respondieran también estas preguntas. La iglesia debe dialogar sobre estos temas. ¿Qué les parece a ustedes? Si mi hermana Alejandra me podría ayudar con esta respuesta, por favor. La iglesia debe dialogar sobre los temas de sexualidad con los jóvenes, con los adolescentes, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos.
hermana Maribel. Buenas noches. Hola. Hola, soy Lourdes. Sí, hermana. Yo, o sea, a mi parecer, la iglesia, yo creo que más vale es de parte dentro del hogar, que se debe instruir al niño en estos temas de sexualidad, pero más que tratarlo en la iglesia, o sea, es algo más de responsabilidad del padre hacerlo, o de los padres en general, que se trate en la iglesia es otra cosa, pero no le corresponde realmente, como quien dice, a la iglesia, tratar exactamente esos temas con los niños. O sea, si lo tratan como un tema de educación, escuela bíblica, pero más profundamente debería ser en los hogares. Amén, mi hermana Lourdes. Muy acertada su respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Existen presiones sexuales que está ejerciendo el mundo de hoy, verdad? ¿Y cuáles son esas presiones sexuales? Sí me gustaría, porque son temas que están relacionados con la actualidad. Pregunto, ¿existen presiones sexuales? Afirmativo. Amén, mi hermano, así es. Hace poco tiempo escuchaba a varios jóvenes, porque yo a veces soy muy curiosa y si de pronto se han dado cuenta, a veces los jóvenes se acercan, ¿no? Y cuando yo estoy sentada aquí converso y escucho muchas cosas. Entonces, un día, en medio de una conversación, pregunté qué cosas conversan cuando están en el colegio, ¿no? En cuanto a este tipo de temas. Y me dijeron, bueno, nosotros escuchamos que la virginidad no es algo así como muy serio. O sea, ya una compañera, un compañero, siempre están preguntando, ¿y ustedes son vírgenes? Y cosas como esas, ¿no? Y muchos en este tiempo hasta se burlan cuando escuchan de algún joven, de algún adolescente, sí, o sea, yo me estoy guardando porque la Biblia me enseña y me dice esto, ¿no? Y pregunto algo más. ¿Podremos identificar de pronto cuáles serían las posibles causas de las presiones sexuales? Hermana, soy la hermana Pilar. No sé qué pasa con mi computadora, pero me costó mucho prender el micrófono. Se me pasa, sale unas cosas de inglés aquí que no sé qué pasa. Bueno, mi hermana, presiones, sí, si hablamos de presiones, no creo que existan. Lo que sucede es, hermana, que dependiendo del hogar, cómo se desenvuelven los chicos, ya. A veces hay los padres, pues, padre, madre, tienen no solamente un esposo, sino varios esposos, y para ellos eso es algo normal. Hoy por hoy, pues, no hay la educación que debería de haber en los hogares con cuanto a los adolescentes, más que todo. Desde que el niño tiene ya 11 años, deberían de educarse en los hogares. Sí es verdad lo que dijo usted antes, que debería de pronto la iglesia, pero como un estudio a los niños adolescentes, como dijo la hermana Lourdes, no exactamente de una forma amplia, sino como haciéndoles ver que las cosas que corresponden a cada edad, según la edad, no se puede adelantar, porque eso no lo manda Dios. Ya, si nosotros hablamos a través de la Biblia, pues tenemos que hacerle entender al chico. Pero ya esas cosas dependen de los hogares. Ya le digo, hay muchos hogares tan difíciles. Y no digamos porque hay padres o madres que crían solo a sus hijos. No. Depende con quién esté educándose el niño en el hogar, con quién lo esté criando al niño. Ellos son los responsables, hermana. Es todo lo que le puedo decir. Bueno, gracias, mi hermana Pilar. En base a lo que Josh McDowell tenía ciertas preocupaciones, yo estuve estudiando y leyendo algunos artículos, ¿verdad? Y dice que sí existen presiones. Por ejemplo, muchos jóvenes, adolescentes, muchas veces se toman esto de la sexualidad como a forma de juego, irresponsablemente. Entonces, muchas veces lo pueden tomar hasta en forma de apuesta. O sea, ¿quién
experimenta primero el hecho, ¿ya? Y cosas como esta. Leyendo los artículos, leí todo este tipo de contenidos, ¿verdad? Que se relacionan más o menos con lo que Job dice que él se encontró, de que esas presiones sí existen, ¿verdad? Y que nosotros los padres debemos de estar pendientes de esto y no solamente permanecer en silencio o de pronto compartir una breve conversación o compartir un versículo, sino también confrontarlos a ellos con la palabra, con consejos, ¿verdad? Y para que ellos sepan cómo manejar este tipo de presiones que muchas veces se dan en el entorno. Nosotros estamos viviendo a manera global situaciones, hermanos, muy difíciles, donde la cultura, donde las leyes son abruptas y están dañando la imagen perfecta de Dios, ¿verdad? Y nuestros hijos, más que todo, los pequeños, los adolescentes, ellos están viviendo una época tan diferente, hermanas, a la nuestra. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra, orar con ellos, conversar con ellos, tener conversaciones sanas de manera abierta para orientarlos. ¿Por qué razón? Porque los adolescentes son los que muchas veces se ven involucrados más en este tipo de presiones sexuales. ¿Por qué? Porque están experimentando nuevos cambios. Su cuerpo va desarrollando, su forma de pensar muchas veces también va cambiando, ¿verdad? Y una de las posibles causas también podrían ser muchas veces, como decía mi hermana Pilar, el que los padres les den mucha libertad a andar en los celulares, ¿verdad? A descuidarnos también muchas veces por nuestras obligaciones. Entonces nosotros debemos estar más atentos, ¿no? Y aquí en esta diapositiva he puesto algunas citas bíblicas, ¿verdad? Y en Romanos 12:2 dice que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, a que no se deben de conformar a este siglo, sino que se vayan transformando por medio de la renovación del entendimiento, ¿verdad? Para que ellos puedan saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque John McDowell también nos decía que muchos de los jóvenes no sabían cuál era el plan que Dios tenía en sus vidas, especialmente en el campo de la sexualidad. Entonces, esta carta va relacionada también con ese deseo de que ellos puedan saber cómo actuar cuando se encuentren en estos campos minados, que está ejerciendo el mundo y que los está dañando. Y dice que estas cartas para los chicos los relaciona como con un mapa que contiene advertencias, que contienen secretos, aprendidos también en esos 20 años de matrimonio. Y me viene la idea que él estuvo diciendo a sus hijos que debían de guardarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces así también van a tener los jóvenes matrimonios sanos, ¿verdad? Entonces esas cartas que Job escribió, las escribió desde el fondo de su corazón con todo el amor del mundo, ¿no? Y les dijo que los amaba tanto. Por eso él, después de haber conversado con tantos jóvenes, vio que era necesario llevar a cabo este tipo de conversaciones con ellos. Y les dijo en la postdata que podían incluso compartirlo. Su hijo Sian dice: esas cartas me han causado una impresión tan grande en mi vida. Han sido muy beneficiosas. Me han ayudado a abstenerme de toda presión sexual. Pero lo más grande que me impactó de todo esto es ese amor que mi padre nos ha demostrado. Y bueno, aquí entramos ahora sí a estudiar de manera más profunda, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios. Y dice, se titula la diapositiva, ¿por qué Dios nos dio su palabra?, ¿verdad? Y también pues vemos que su palabra fue dada para ayudarnos a atravesar esos campos minados que la vida nos puede presentar. Posiblemente su padre, el mío, no lo hizo, no nos escribió ninguna carta, pero Dios
en ese inmenso amor de papá, nos ha dejado la Biblia. La Biblia es el manual de fe y de práctica, ¿no? Pero refleja también ese corazón amoroso de Dios hacia nosotros. Nos ha dado su palabra como instrucciones, ¿verdad? Para que sepamos conducirnos en forma de parábolas, de amonestaciones, de preceptos, de ordenanzas, con la sabia y sana intención de revelarnos quién es Él y de proveer informes detallados para nuestro camino. El propósito de la Escritura es que podamos tener una vida recta en relación con el Padre y no con las cosas que el mundo nos ofrece. La palabra de Dios dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. O sea, ¿qué cosa nos ha hablado Dios? La palabra, su palabra, para que su gozo esté en nosotros y vuestro gozo, dice, sea cumplido. La palabra cumplido significa que sea completo, que nosotros podamos ser llenos, ¿verdad? En todas las cosas. A medida de que nosotros nos relacionamos con Dios, ¿verdad? A través de su palabra y buscamos su presencia, Dios va a producir un gozo diferente al que el mundo da. Ese gozo proviene de la parte espiritual de Dios directamente hacia nuestro interior. Ese gozo se deriva de la palabra griega que significa hará, que traducido a nuestro idioma viene a ser deleite, alegría, regocijo. Y ese es el gozo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Ese regocijo de siempre estar leyendo su palabra, de estar buscando su palabra, de permanecer en su palabra por difícil que sea, ¿verdad? Jesús permanecía en el corazón del Padre. Por más difícil que le haya sido aquí la vida en la tierra, Él permanecía. Él siempre estaba velando en oración, siempre estaba buscando esa relación con su Padre. Y ese es el tipo de relación que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios ha sido inspirada de Él. Y eso encontramos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios dice así, toda escritura es inspirada, o sea, es insuflada por Dios, o sea, es traspasada. Y esa palabra también se deriva de la palabra teoneo, ¿verdad? Teo, que significa Dios, y neo, que significa respirar. Entonces, esa es una acción propia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo supervisó cada palabra que los primeros hombres escribieron, ¿verdad? Y él estaba ahí pendiente de eso. O sea, nosotros no podemos decir que eso no fue lo que Dios dijo, porque Dios mismo a través del Espíritu Santo estuvo ahí supervisando su palabra. Y esa palabra, dice la Escritura, que es útil para que nosotros seamos enseñados, para que nosotros seamos redarguidos, ¿verdad? Para que nosotros seamos corregidos y seamos instruidos en justicia, o sea, en todo lo justo, en todo lo recto, en todo lo que es de buen nombre, a fin de que usted, mi persona, el niño y todo el mundo sea completamente preparado, ¿verdad? Para toda buena obra. O sea, sus hijos, los que aprendemos su palabra, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos que ir siendo transformados por medio de la palabra. Dios es el autor de su palabra y ella nos revela los planes y propósitos. La escritura es veraz, dice la palabra, ¿verdad? Y es confiable. Salmo 119, 160 dice así: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. O sea, la suma de tu palabra es verdad. O sea, todo lo que se encuentra ahí es verdad. La palabra también, la Escritura dice que la palabra de Dios es creíble y es digna de confianza, ¿verdad? Eso dice en Salmos 119, 105.
¿Y cuántos de nosotros no hemos aprendido ese versículo? Dice que lámpara es a nuestros pies la palabra, ¿verdad? Y lumbrera a nuestro caminar. Cuando de pronto nosotros nos encontramos atravesando por situaciones difíciles, es una bendición tan grande ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y leer. Y ella nos ilumbra el pensamiento, nos ilumina el pensamiento, ¿verdad? Nos hace ver la manera en cómo nosotros debemos de conducirnos. También dice en el Salmo 119, 130, que hace entender a los simples, o sea, que nos hace entendido. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 también dice que es viva y es eficaz. Entonces, eso nos ayuda también a ordenar nuestro camino, ¿verdad? Y nuestro carácter se va transformando. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, traemos muchos rudimentos del mundo. Traemos muchas costumbres de nuestros hogares. Quizás estas costumbres las adquirimos desde nuestros ancestros, ¿verdad? Pero cuando usted viene a los pies de Cristo, la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces ocurre una metamorfosis, ¿verdad? Un cambio de mente y nosotros comenzamos a ser regenerados por el Espíritu Santo. Y el poder de la palabra va transformando. Por eso nosotros no debemos de decir, no, yo vine a los pies de Cristo así y bueno, soy así. No, abra su corazón al Señor en todas las áreas. Dele la oportunidad a que lo cambie, a que lo moldee, porque la palabra es clara y dice que somos nuevas criaturas y debemos de pensar de que sí, de que Dios quiere trabajar en forma integral en nosotros, en forma completa en nosotros, que no solamente es el escuchar, sino también el guardar la palabra y obedecerla, ponerla en práctica. Hay muchas personas que dicen, ¿para qué voy a ir a los pies de Cristo si los hermanitos son hipócritas, ¿verdad? Y cuánto dolor deberíamos de sentir en el corazón al escuchar que nosotros muchas veces podemos ser tropiezos para otras personas porque a causa de nuestro comportamiento no desean conocer a Cristo, ¿verdad? O dicen, bueno, cuando cambie, cosas como es. En lo que nosotros depende, mis hermanos, la palabra nos motiva a que seamos transformados, a que seamos conducidos y a que seamos hechos, como dice la palabra, a imagen de Dios. Sí es cierto que el pecado borró esa imagen. Cuando venimos a Cristo, Dios comienza a transformarnos, ¿verdad? Hasta llegar a la altura del varón perfecto. Estamos en ese proceso, estamos en esos cambios, ¿verdad? Y todas esas cosas que trajimos de nuestros antepasados y de pronto de nuestros hogares, de nuestras filosofías, de pronto de las leyes terrenales, ¿verdad? Tienen que ir saliendo de nosotros, ¿verdad? Podemos ir siendo transformados a través de la palabra. Quizás algunos de ustedes piensen un momento, no es fácil, no se puede. Como testimonio propio les digo, lo que yo era hace 27, 28 años que conocí al Señor, ya no es. ¿Por qué? Porque el Señor ha ido cambiando muchas cosas. No soy quizás como el Señor desea que sea, pero me doy cuenta que el Señor a través de su palabra me ha ido transformando. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, no han experimentado, no están experimentando esa metamorfosis, mis hermanos? Y qué bueno por nosotros, porque la palabra de Dios nos ayuda, nos sustenta, nos anima, nos convence de pecado, mis hermanos. La palabra de Dios también es preservada, ¿verdad? He visto noticias, documentales, cómo la palabra de Dios es preservada por Dios. Veía hace mucho tiempo que hubo un incendio en determinado lugar, ¿verdad? Y se quemó todo. Pero cosa increíble fue ver una Biblia intacta, mis hermanos. Cómo Dios preserva su palabra para que no se pierda.
La palabra de Dios dice en Mateo 24:35, ¿verdad? Es eterna, porque los cielos y la tierra pasarán, pero hermanos, la palabra de Dios jamás va a pasar, ella nunca pasará de moda. Está vigente para que usted y yo la tomemos. Dios dio su palabra al pueblo de Israel también, ¿verdad? Y vemos que durante todo el transcurso de la historia, ¿verdad? Las cosas que Dios ha permitido que sucedan, ¿verdad? Han sucedido y que hay muchas cosas que están por suceder. Y miren, aquí en Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13, dice que Moisés animó al pueblo de Israel a obedecer a Dios. Y les voy a leer lo que ustedes están viendo en la proyección. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Pero aquí la palabra prosperidad no quiere decir para que tengas riquezas y cosas materiales, no. La palabra prosperidad a la que se refiere aquí proviene de la raíz hebrea sacal, que quiere decir prudente, sabio, que sepas cómo conducir. Entonces aquí dice, yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, o sea, para que tú sepas conducirte, ¿verdad? En consecuencia de cómo nos conduzcamos, ¿le corresponde a Dios el bendecirnos, mis hermanos, o no? Esta es decisión propia de Él. Lo que a nosotros nos corresponde es siempre, hermanos, siempre es obedecer a Dios, obedecer, leer su palabra y no guardar de pronto la palabra en un rincón, no escucharla y dejarla que ella se vaya, no, sino guardarla en nuestro corazón, ¿verdad? Velar por medio de la palabra, ¿verdad? Y obrar, accionar en cuanto a esa palabra aprendida, ¿verdad? Moisés entendió ello y entendió que su vida, ¿verdad? Tenía un propósito y que esa vida de propósito estaba direccionada y estaba en relación con Dios. Entonces, es necesario que nosotros, hermanos, busquemos direccionarnos, guiarnos por la palabra de Dios y sintamos también que así como Moisés, nosotros debemos tener una vida de dependencia, ¿verdad? En donde de pronto nosotros vamos y buscamos la palabra, ¿verdad? A veces un amigo, un vecino, y no digo que sea malo porque todas las personas no tienen malas intenciones, pero lo más exacto, lo más verídico, ¿verdad? Aquí es ir a las escrituras, ir a la palabra de Dios. El libro de Éxodo 33:13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te reconozca. Son las 8 de la noche, en punto. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso ir, buscar dirección de Dios, depender de Él, ¿verdad? Y también sentir en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios va con nosotros, ¿verdad? Porque sentimos enseguida ese descanso especial que solamente Dios puede dar, a pesar de que muchas veces las situaciones son difíciles. Y vemos también aquí Deuteronomio 11, versos 20 y 28, que dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición
y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, hay una consecuencia de obedecer a Dios y también hay una consecuencia, ¿verdad?, de ir por el lado contrario. Y ahorita recordándome un poco, ¿verdad? Yo no sé conducir nada, ni moto, ni bicicleta, ni carro, pero de pronto lo relaciono. Las señales de tránsito, ¿verdad? Una nos indican un pare, un alto, ¿verdad? Otros nos dicen pasa, y así. Entonces, Dios también nos dice muchas veces en su palabra, ¿verdad? Alto, apártate del mal, sigue por este camino, ¿verdad? Pero siempre va a depender de nosotros el camino por donde queremos transitar. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que de lo bueno o de lo malo que nosotros decidamos, mis hermanos, va a haber una consecuencia. Y eso era lo que Moisés le decía también al pueblo de Dios, lo que Dios le había revelado, ¿verdad? Para que ese pueblo también sea conducido en esa verdad, ¿verdad? En medio del estudio encontré que Josh McDowell también contaba una historia acerca de personas universitarias que ellos hacían varias preguntas, ¿verdad? Y entre las preguntas que se hacían decía, ¿cómo sacar el mejor provecho para su Biblia, ¿verdad? De su Biblia. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Qué pasa si no tenemos una Biblia completa? Y si en verdad Dios no dio 10 mandamientos, sino que dio 15. O tal vez, ¿será que las personas que escribieron la Biblia no escribieron todo lo que Dios dijo? Todo este sinnúmero de respuestas, todo ese sinnúmero de preguntas, ¿verdad? Tienen respuestas. Respuestas basadas también en la Biblia, mis hermanos. Quizás hay muchas personas que a ustedes les preguntan varias situaciones, ¿verdad? Y ustedes de pronto no saben qué responder. Hermanos, es necesario que nosotros estemos siempre apegados a las Escrituras, leyendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Investigando un poco más para que podamos también compartir una información real, una información veraz, ¿verdad? Que provenga de la Biblia. Ahora, en estos días, se escucha muchas malas interpretaciones, ¿verdad? Interpretaciones erróneas, que en vez de edificar al pueblo del Señor, ¿verdad? Lo mantiene, hermanos, ignorantes. Nosotros debemos de estar siempre leyendo la palabra, buscando de no cansarnos de hacerlo, ¿verdad? Y yo les pregunto en este momento a ustedes, mis hermanos, ¿nosotros podemos sacar provecho de la Biblia para nuestras vidas? Hermanos, por favor, si me ayudan con esa respuesta. Amén, hermano. Amén, así Claro, sea. porque la Biblia es como usted lo ha dicho, tenemos una instrucción ahí, es lo que Dios quiere que nosotros como hijos hagamos, ¿no? Entonces es como una guía, como una dirección que Él nos da ante todas las vicisitudes que podamos tener, problemas, conflictos, cualquier cosa. La respuesta, como usted dijo, está ahí, la tenemos ahí. ¿Verdad? Nosotros también atravesamos esos campos minados, esos campos que muchas veces nos producen sufrimiento, incertidumbre. Quizás a alguno que otro le ha dado, como se dice vulgarmente, ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Pero cuando usted viene a la Biblia y la palabra de Dios lo confronta, usted corrige, usted dice, no, tengo que ser esforzado y valiente.
Eso quiere Dios en nosotros, que seamos esforzados y valientes y que sacamos provecho de ella, hermanos, para nuestra vida. Dios no nos mandó a nosotros aquí solos, nos dio también ese manual de fe, de práctica, ¿verdad? Que nos va a conllevar también a una vida victoriosa, ¿verdad? Y otra pregunta aquí dice, ¿cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? Que tiene, del propósito de Dios para su vida. Por favor, algún otro hermano, ¿ha descubierto ese propósito? Hermana. Sí, mi hermana Pilar. El propósito que Dios nos da para nosotros es para llevar una vida mejor, hermana. Amén. Si nosotros hemos tenido una vida, qué sé yo, muchas veces que me importimos de todo, ahora no, hermana, porque la Biblia es el instrumento más grande y más bello que Dios nos puede haber dejado. Es la que nos guía a seguir un camino de rectitud. Es el ejemplo en nuestro hogar, en nuestro andar, en nuestro vecindario, con nuestros amigos, nuestros compañeros. Ver que la vida que a veces nos lleva por llevarla no es bueno. El propósito de Dios es alimentarnos día a día, encaminarnos, hermana, a llevar una vida mejor, ser cada día mejores. Amén, mi hermana, ¿verdad? Dios tiene un propósito con nosotros y también con toda su creación. Por eso es tan importante, mis hermanos, que esa palabra que nosotros recibimos de parte de nuestros pastores, ¿verdad? En los cultos, ¿verdad? Esa palabra que nosotros recibimos de parte de Dios, ¿verdad? Siempre a través de los pastores, de la escritura misma, ¿verdad? De algún mensaje que escuchemos. No se quede, hermanos, guardado solamente para nosotros. Esa palabra que nosotros recibimos también tiene un efecto grande, hermanos, para otras vidas. Ahí estamos viendo ahorita, por ejemplo, muchas vidas, hermanos, perdidas en alcohol, en droga, en prostitución, en delincuencia, hermanos. Y todo lo que pasa, hermanos, nos duele. Nos duele. Por favor, alguien se le abrió el micrófono o desea decir algo. No escucho claro, ¿verdad? Bueno, y tenemos otra pregunta. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si no tuviéramos la Biblia completa? Por favor. Hermano, yo le digo, hermano, la Biblia es clara. La Biblia dice en Oseas 4, dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Tenemos la palabra de Dios. Perjuran, matan, mienten, hay robo, hay adulterio. Y el pueblo se pierde porque no hay palabra de Dios. Y usted sabe muy bien que, como dijeron los niños anteriormente, la necesidad está ligada al corazón del hombre. O el hombre tiene el pecado interiormente. ¿Y cómo puede hacer morir lo terrenal, lo animal, lo diabólico que tenemos nosotros? Es con el poder de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tiene poder para cambiar, libertar, transformar, renovar este pensamiento que está todo torcido y este corazón que es perverso y engañoso. Bien. Lo único que puede es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Y qué hermoso es que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Y bueno, aquí la otra pregunta que de pronto me ocasiona un poquito de risa, ¿no? Porque sí, hay pensamientos como este, que la gente muchas veces dice, bueno, ¿y será verdad lo que está escrito en la Biblia? ¿O será verdad de pronto a alguien se le ocurre que de hacer esta pregunta que no eran 10 los mandamientos de nuestro Dios, sino 15? Y preguntas como esas, ¿verdad? Y bueno, y también dice, ¿será verdad que las personas que escribieron la Biblia no escribieron todo lo que digo? La única manera, hermanos, la manera más confiable de saber la respuesta a cada una de estas cosas es yendo a la palabra misma, mis hermanos, ¿verdad? Y bueno, en este momento también vamos a leer un poquito de esa palabra, ¿no? Dice en el libro de Crónicas, nos cuenta la historia del rey Josías. También lo vemos en Segunda de Reyes. O sea, en casa de pronto, si ustedes desean volver a recordar, hermanos, esas palabras, lo pueden ir haciendo. Pueden ir desmenuzando de pronto los puntos que yo no pueda tocar, ¿verdad? Pero sí, la palabra de Dios tiene muchos relatos, muchas historias, muchas vivencias que se cumplieron, que nos ayudan también a hacer cambios, ¿verdad? Otras que están, hermanos, por cumplirse, ¿verdad?
Pero sí, todo está escrito aquí en la palabra de Dios. Y bueno, aquí dice, nos relata la historia del rey Josías, ¿verdad? Y se titula Cuando el libro de la ley se perdió. Ese incidente tuvo lugar en Judá. Después de la muerte de Manasés, su hijo no siguió las reformas, ¿verdad? Amón había vuelto a poner altares idólatras que Manasés había quitado. Amón fue asesinado por sus siervos y el pueblo puso a reinar en su lugar a su hijo Josías, un pequeño. Y dice la escritura que a los 8 años de su reinado, Josías empezó a buscar al Dios de David, ¿verdad? Y dice que a los 12 años limpia a Judá y a Jerusalén de toda idolatría. Voy a leer un poquito aquello. Si ustedes tienen, hermanos, sus Biblias, yo les agradecería que la saquen, que la vayan leyendo, ¿verdad? Y que vayamos viendo todo esto. Segunda de Crónicas, capítulo 3, ¿verdad? Dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, ¿verdad? ¿Y de qué comenzó Josías a limpiar, verdad? Dice que él comenzó a limpiar de la idolatría, ¿verdad? Comenzó a limpiar de la idolatría. Y dice que habían en esos lugares, en los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, dice, y derribaron delante de los altares de los Baales, ¿verdad? E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo la historia se va relatando. Y dice que quema también quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. E hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Nectalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de aceras, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén, ¿verdad? Pero dice también que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, ¿verdad? Siente un deseo inmenso de reparar la casa de Jehová. Y en medio de ese esfuerzo para reparar, para restaurar, para volver a consagrar el templo de Jerusalén, dice que envía a Hilcías, a su secretario Safán, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le diga que hagan uso del dinero, ¿verdad? Que habían recaudado, que tenían, ¿verdad? Ya recogido, dice, y comiencen a construir el templo. Entonces, el sacerdote Safán dice que encuentra un rollo, ¿verdad? Y que ese rollo contenía el libro de la ley, ¿verdad? Eso encontramos en Segunda de Crónicas 15. Y dice así la palabra del Señor. Dice: al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. Y dio
Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Pero además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un rollo. Y dice que Safán lee el rollo, ¿verdad?, al rey y declara todo lo que estaba escrito ahí en ese libro. Luego dice que el rey oye esas palabras y siente dolor a escuchar, ¿verdad?, todo lo que contenía el rollo. Y dice que rasga sus vestidos. Dice que él rasga sus vestidos. Rasgar sus vestidos para el pueblo judío era símbolo de humillación, de dolor. O sea, el rey sintió mucho dolor en su corazón cuando vio que el pueblo había estado confundido buscando a dioses ajenos, a dioses idólatras, que de pronto habían traído las culturas, ¿verdad? Y a esa clase de dioses estaban adorando, ¿verdad? Entonces, él siente dolor. Y todo eso es posible cuando uno se acerca a la palabra de Dios con reverencia, ¿verdad? La palabra de Dios comienza a iluminar nuestra mente, comienza a alumbrar nuestros pensamientos, nuestro corazón, y nos comienza a conducir por caminos de rectitud. Entonces dice en el capítulo 34, versos de 19 al verso 28, los voy a leer porque no quiero que ustedes se pierdan estos detalles tan importantes, hermanos. Dice así: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, mandó a Hilcías, ¿verdad?, a Agdón, a Safán, a ir a consultar, ¿verdad?, a Jehová, y les manda a que busquen a una profetisa, ¿verdad? A Uldía la profetisa, dice. Hulda la profetisa, la cual dice que vivía en Jerusalén. Y les dijeron todas las palabras, ¿verdad?, que el rey les envió, y ella les responde: Jehová, Dios de Israel, ha dicho: decid al varón que os ha enviado a mí, he aquí, yo traigo mal sobre este lugar, sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en aquel libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado, ¿verdad? Han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey que os ha enviado, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo Dios tiene misericordia, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos su palabra, cuando entendemos sus preceptos, cuando entendemos sus mandamientos, ¿verdad? Cuando obedecemos, ¿verdad? Cuando somos en nuestro corazón también sensibles, ¿verdad? Y cuando nosotros, los hijos de Él, nos humillamos ante Él, ¿verdad? Reconociendo también nuestras bajezas. La palabra de Dios nos enseña que nosotros también tenemos que ser transformados, ¿verdad? Pero que nosotros tenemos que escuchar esas palabras, así como el rey las escuchó, y tenemos que venir a Él también con un corazón humilde, con un corazón contrito, ¿verdad? Y comenzar a obedecer esa palabra. Josías, al
al regresar, todos aquellos hombres que él envió, dice que toma a pecho esas advertencias, ¿verdad? Toma a pecho esas advertencias y dice que él, en 2 de Crónicas, capítulo 34, versos del 29 al 31, dice lo siguiente: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, hermanos. Y créanme, mis hermanos, que esta palabra me conmovió. Y qué es importante, hermano, es que nosotros la palabra del Señor también la repitamos a todos, al mayor, al joven, al adulto, a los más pequeños, ¿verdad? Y también les enseñemos en cuanto a nuestras normas de fe y de práctica, ¿verdad? Y dice, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Nosotros, mis hermanos, estamos enseñando también la palabra de Dios en nuestras casas, o hemos dejado de hacerlo, mis hermanos. Es tiempo de volver a retomar, hermanos, ese camino, ¿verdad? Y leer la palabra y repetirla y no permitir, hermanos, que el mundo, que la filosofía, que esos conceptos que el mundo está trayendo nos ganen ventajas, hermanos. Las leyes tan distorsionadas y tan abruptas, hermanos, están dañando nuestra sociedad. En las escuelas, mis hermanos, en los colegios, en las universidades, se está hablando mucho, mucho, mucho acerca de las ideologías de género, del aborto, ¿verdad? Y yo me encontraba hace algunos días un poco preocupada porque con Abigail estábamos revisando algunas tareas que sus maestras les mandan en base a los libros que el gobierno pues da a las escuelas y a los colegios, y veía cómo hablaban mis hermanos, leía cómo hablaba incluso en base a la sexualidad, hermanos, y cómo quieren hacer ver también que es normal de pronto que debemos de adaptarnos a estas normas, ¿verdad? Que están imperando, hermanos, ahora. Y cómo esas cosas que los chicos están leyendo puede ir dañando y puede ir distorsionando el pensamiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes, hermanos. Nosotros tenemos que prepararlos con las palabras. En estos estudios bíblicos, hermanos, es muy importante que, aunque sea de pronto no quieren que dejarse ver esos niños, pero es muy importante, hermanos, que ellos estén sentados con una sillita al lado nuestro. Yo me gozo porque he visto en casa de la hermana Leila muchas veces que se unen a los cultos, ¿verdad? Y muchas veces están los chicos ahí sentados, de pronto a veces se incomodan, hermanos, se ponen inquietos porque es obvio, son niños, pero cuán importante es que nosotros pongamos las bases de la escritura en el corazón de los niños y la repitamos, y que ellos sepan que la situación política, global, moral, filosófica del mundo está cambiando. Pero esta palabra que nos dejó aquí escrita nuestro Dios, dice que no nos conformemos a las leyes de este mundo, sino que nosotros nos adaptemos a las leyes de Dios, vivamos en obediencia, ¿verdad? Y que esa obediencia se vea también en nuestros hechos, en nuestra forma de obrar, en nuestra forma de pensar, hermano. Es tiempo de que nosotros no dejemos que esas filosofías vayan tomando ventaja en el corazón, en el pensamiento de nuestros muchachos. ¿Por qué? Porque ellos son los futuros gobernantes, profesionales, jefes de familia, líderes de nuestras iglesias, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que hacer también reformas. Esa reforma, mis hermanos, no es decir, bueno, yo voy a hacer que en mi casa de ahora en adelante se viva así. No, esas reformas tenemos que nosotros comenzarlas a vivir, comenzarlas a dejar que se vean reflejadas, ¿verdad? Porque nuestros hijos muchas veces quieren también repetir lo que nosotros enseñamos, ¿verdad? Y si nosotros estamos enseñando mal en cuanto a nuestra conducta, hermano, entonces, ¿cuál va a ser el futuro de nuestra nación?
cuál va a ser el futuro de nuestra iglesia. Mis hermanos, tenemos que levantar baluartes, hermanos. Tenemos que levantar guerreros de Dios. Así como Josías fue levantado con ese corazón, nosotros también tenemos que encaminar a nuestros niños, hermanos. Dice que Josías hizo pacto, dice aquí, hizo pacto con Dios, ¿verdad? Hizo pacto, dice, cuando él llamó desde el mayor hasta el más pequeño, dice que leyó, habido de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Díganme, mis hermanos, si esto que estamos leyendo en este estudio bíblico no es grande, hermano. Es una palabra transformadora que Dios nos revela y que nosotros tenemos que tomarla y ponerlas en práctica. Una de las reformas que Josías hizo, una de las reformas que yo estuve leyendo, ¿verdad? Tanto en el libro de Crónicas y en Reyes, las voy a leer, hermanos, créanme que me dolió también el corazón y yo sé que muchos se van a leer. Y dice que él hizo, dice, él sacó del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Imaginarse, hermanos, que en la casa de Jehová, o sea, estaban estos dioses paganos y también dice que los utensilios habían sido, o sea, puestos para la adoración de ellos, para Acera y para todo el ejército de los dioses. Entonces, ¿qué hizo Josías? Hizo sacar del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, ¿verdad? Y todos los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, esos que quemaban incienso en los lugares altos a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco, ¿verdad? Cosa terrible, mis hermanos. Yo no sé si todavía de pronto hayan personas que conocen de Cristo y todavía consulten al zodiaco, hermanos. Dios aborrece aquello, eso es abominación a Jehová. Dice que hizo también sacar la imagen de Acera de la casa de Jehová. La quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo. Derribó los lugares de prostitución idólatra, hermano. Qué terrible era esto, hermano. La casa del Señor para todas estas cosas. Dice que derribó también los altares que estaban sobre las azoteas de la casa de Acaz. Los altares hechos por Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Profanó en los lugares altos que estaban delante de Jerusalén los altares que Salomón había edificado a Astoreth, a Quemos y a Milcom. Quebró estatuas de Acera, igualmente altar hecho por Jeroboam. Sacó los huesos de los sepulcros y los quemó conforme a la palabra de Jehová que había sido profetizada. Mató además a todos los sacerdotes paganos. Hermano, esto de aquí fue cosa grande, hermano. Y en base a lo que nosotros hemos escuchado, hermano, ¿será que también nosotros en nuestro corazón, en nuestra casa, hermano, también tenemos que hacer reformas, ¿verdad? ¿Será que a veces nos fijamos de pronto en otras denominaciones y decimos, no, es que ellos adoran a esto, a lo de acá, a lo de más allá? Hermanos, revisemos también en nosotros mismos, porque también podemos estar tendiendo a tener ídolos, mis hermanos, y Dios aborrece todo ello. Vemos también que las cosas que ellos habían aprendido eran distorsionadas. Y eso es lo que produce también una revelación distorsionada, o siempre va a producir resultados distorsionados. La historia del rey Josías enfatiza lo peligroso que sería si se perdiera la palabra de Dios, si fuera distorsionada, si fuera alterada, si fuera malinterpretada.
a través de copias inexactas por cientos de años, ¿verdad? Y dice que antes de tener la palabra escrita, Dios revelaba en la carne y hablaba directamente a Moisés, a Abraham, ¿verdad? Y a los profetas. Pero en este tiempo Dios también se reveló en la carne y nos habló a través de su Hijo Jesús, ¿verdad? Y Hebreos 1, del verso 1 al 2 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Si Cristo, nuestro Salvador y Señor, entró en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros debemos de someternos en obediencia a Él en todo. Y Dios no quiere solamente nuestro corazón, Dios quiere todo de manera integral. Estas revelaciones de Dios son grabadas de forma escrita y preservadas en las páginas de la Biblia. Si los hechos y eventos no fueran grabados con verdad, entonces la Biblia sería un reflejo distorsionado, ¿verdad? Si conocemos a Dios y vivimos en relación a Él, tendremos, hermanos, una revelación clara y exacta. Si esperamos gozar nosotros, hermanos, de los beneficios de Dios, ¿verdad? Debemos de preocuparnos por conocer a Dios. Debemos de preocuparnos una vez más de hacer que nuestros seres queridos conozcan a Dios. Debemos estar seguros de que la Biblia representa con exactitud lo que Dios inspiró a la gente para que se escribiera, ¿verdad? Si la palabra de Dios no hubiese sido grabada con exactitud, entonces nosotros y nuestros hijos, tal como Josías y la nación de Judá, seríamos engañados y nuestros esfuerzos de conocer a Dios serían expuestos a maldición y a destrucción. Aquí, para finalizar, mis hermanos, he puesto una cita bíblica basada en Salmo 119, 105. Por favor, un micrófono se abre, hermanos. Y ese versículo nos dice en Salmo 119, 105, que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro camino, mis hermanos. ¿Verdad? Entonces vemos que es muy importante ir y buscar la palabra de Dios, ¿verdad? La misma que nos va a alumbrar, que nos va a decir esos caminos por los cuales nosotros debemos de transitar, esos caminos por los cuales nosotros debemos de conducirnos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, esta ha sido la enseñanza en esta noche. He terminado un poquito antes, mis hermanos, pero espero en el amor de Dios que nosotros volvamos a revisarla, la leamos, busquemos si tenemos que hacer tipos de correcciones, ¿verdad? Y las pongamos en práctica, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, eso ha sido todo por esta noche. No sé si alguno de ustedes quiera acotar algo o alguna pregunta. La sala está abierta, hermanos, para cualquier comentario, cualquier pregunta. Les agradecería, mis hermanos. ¿Quién desea dar un comentario? Sí, ¿desea aportar, hermana? Hermano. Claro, me perdonan, hermana, acaba de llegar una visita y me tengo que ponerme a atender. Les doy gracias y la felicito a hermana Maribel. Muy bonita su enseñanza. Gracias, hermana. Hermana Mary, hermanos, buenas noches. Me ha llegado mucho estas palabras que usted las dijo, hermana Mary. La Biblia es el manual de instrucción de Dios para vivir. Es nuestro mapa para el camino al cielo. Es la carta de amor de Dios para nosotros.
es el medio que tenemos para conocerlo. Esa frase me ha llegado mucho y lo que usted nos ha enseñado en esta noche es un resumen de lo que es, perdón, es una explicación de esta frase. Y muchas gracias, hermano. Gracias, mi hermano. En esta noche bueno, no yo quería las veo. compartir. Sí, mi hermana. Sí, yo quería, confirmar todo lo que se ha mencionado en esta noche. Realmente es bueno que lo recordemos, porque lo sabemos, pero es importante que lo recordemos. Y hay una parte en la palabra del Señor, en Deuteronomio, que dice que tenemos que repetirlas a nuestros hijos, estas enseñanzas, y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, tenemos las generaciones que vienen detrás de nosotros, sí es verdad, es la preocupación, las leyes están cambiando con un desorden, ¿no? Que debería ser la ley seguir un orden, pero no, la ley está buscando un desorden, ¿no? En los últimos tiempos. Pero, sin embargo, tenemos nosotros la enseñanza real, la enseñanza verdadera, y no podemos callar. Es importante que nosotros, no importa, nuestros hijos les escucharon y dicen, no, si eso yo ya me la sé, ya me la enseñaron. Igual, repetirlas y repetirlas y repetirlas. Eso es importante porque yo me estaba recordando mientras usted hablaba una vez que yo fui en una buseta cuando se podía transitar, ¿no? Así. Y en esa buseta, un niño chiquito, una niña pequeña, de haber tenido 3 añitos, no hablaba ni bien, 2 añitos, y parada al lado de la mamá, y el conductor iba con música, y la niña tratando de repetir las palabras de esa música, pero esa música era una música terrible, y la niña bailaba parada en el asiento, y la mamá al lado, y yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué permitimos que nuestros hijos tengan que escuchar eso y además tengan que repetirlo, ¿no? Y ahí se ve que hay vacíos, ¿no? Vacíos. Nuestros hijos pueden estar con mentes vacías y nosotros tenemos que aprovecharlas para llenarlas con todas estas enseñanzas. Y nuestros hijos salen, que es verdad, van a salir al mundo, al trabajo, sus estudios, todo. Pero si están con esas mentes que nosotros no nos ocupamos de llenarlas con las enseñanzas, pues otras cosas van a entrar a su vida. Y estamos hablando de cristianos, ¿no? Porque sabemos que nuestros hijos igual van a caer pueden caer en alguna situación así. Entonces, y también los adultos, porque hemos sabido de personas cristianas, creyentes, que se han apartado adultos, hablando de adultos, o que de pronto se divorciaron, o cualquier otra situación, ya siendo adultos y que están enmarcados en la palabra del Señor, y sin embargo cayeron en esa situación, pero como usted ha leído y lo hemos leído toda la noche, hablando de la palabra, todo el Salmo 119, casi todo el Salmo 119 habla acerca del fundamento de la palabra, lo que va a hacer en nuestra vida. Si no llenamos nuestra vida con la palabra del Señor, estamos fritos, como alguien diría. Entonces es importante que mantengamos nuestros estudios bíblicos. Antiguamente, de acuerdo, cuando pequeña, había la Unión Bautista de Preparación, que íbamos los domingos en la tarde. Aparte de la escuela dominical, íbamos los domingos en la tarde a las 6 a la Unión Bautista de Preparación. Mis papás nos llevaban y eran más estudios y más estudios y más estudios. Pero eso fue importante, yo como testimonio, fue importante para mi vida, ¿no? De permanecer firme. Y bueno, más la oración también, que nos hace mantener firmes. Amén, ¿verdad? Algo muy importante que dijo Nancy sobre las escuelas dominicales. A mí me da mucha pena y tristeza que nuestras escuelas dominicales tengan tan pocos oyentes, cuando ahí tenemos la oportunidad de conocer las Sagradas Escrituras. Es una oportunidad que Dios nos da. Pero, bueno, no sé realmente cuáles serán los motivos, pero
sería una buena oportunidad de poner en práctica todo lo que usted ha dicho esta noche y pensar y meditar, hacer conciencia de que una manera de crecer en el conocimiento de Dios es, ¿cómo se llama? Escuchando, siendo partícipe, estudiando en las escuelas dominicales. Yo me acuerdo cuando era adolescente y jovencita, que, bueno, más niña, me inicié en el Calvario, y ya de señorita, mi maestra era Bárbara Rivers, ya cuando me pasé a Getsemaní. Y yo recuerdo mucho las enseñanzas de ella, ya, muchas las enseñanzas de los maestros de escuela dominical. Y eso iba formando mi carácter, que en el tiempo que yo entré a la facultad, yo estaba rodeada de muchos compañeros que se huían de las clases para irse a la estatal, por ahí a meterse a los bares a tomar, y compraban trago, compraban cerveza, tantas vainas, ¿no? Se ponían a fumar. Pero mire, yo siempre me recordaba lo que me decían los maestros y yo evitaba eso. Ya, yo siempre lo evité. A mí me decían que era una aburrida, que me perdía, me decían, no sabes lo que te pierdes, pero para mí la palabra de Dios fue tan profunda, y me impactó tanto en mi vida de adolescente, que yo dejaba eso a un lado y yo trataba de ser fiel y obediente a la palabra. Entonces, hermanas, es una manera de como de lo que usted ha dicho, de tomar conciencia y que estamos empezando este nuevo año, retomar las escuelas dominicales, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Somos una iglesia, creo que supera entre 200 miembros, tal vez un poco más, ¿no? Y créeme que es una pena ver tan pocas personas, sobre todo los adultos, en escuela dominical. Entonces, ojalá su estudio de esta noche nos haga tomar conciencia y volvamos, retomemos esa escuela dominical que es tan importante en la vida nuestra y de nuestros hijos. Amén, ¿verdad? No sé si alguien más, Dani, hermana Fabiola, Lourdes, Gia, Mónica, el pastor Cristóbal, no sé quién se me escapa, Jennifer, bueno, quisieran compartir algo de pronto. Sí, es verdad, hermana, que yo quiero compartir algo. Gracias, hermano. La verdad que nosotros a veces los cristianos preparamos a los hijos para lo temporal, lo que se ve, lo natural. Pero a veces nos preocupamos más de lo eterno que tenemos que poner en el corazón de ellos, porque los tiempos que estamos viviendo, la verdad que son tiempos difíciles, como dije antes al principio, de que si el pueblo se pierde, es porque no hay conocimiento. Pues recordemos que cuando Josué murió en Jueces, dice que nacieron nuevas generaciones que no conocían de Jehová. Hicieron lo malo delante de Dios. Y eso es lo que está pasando también a veces en la iglesia. Como dice la hermana, es verdad que muchos no se conectan. Muchos están en los afanes, en las cosas naturales, pero en lo eterno. Y eso también los padres son la responsabilidad de capacitar a los hijos con la palabra de Dios. Los padres tienen que estar dándole palabra de Dios a los hijos. Porque la verdad usted conoce muy bien que la necesidad está ligada al corazón del muchacho, ¿sí o no? Y ahí donde los padres dicen en Deuteronomio, le hablarás en tu casa, estando a la levantarte, al acostarse. Y la verdad que a veces nosotros nos despreocupamos, o bueno, lo digo por mí, ¿no? Y no le damos a nuestros hijos lo verdadero, lo absoluto, porque acuérdese de Eunice y Roida, que eran, y teniendo el padre que era griego, como ese muchacho, Timoteo, se crió de una manera sabia, era un hombre para la gloria de Dios, pastor en aquellos tiempos, y en una congregación ya un joven, siendo joven, quién sabe, ella estaba diariamente, aunque papá no estaba ahí, pero la abuela y la mamá estaban dándole palabra de Dios. Y eso también nosotros también tenemos que tener esos ejemplos, que la palabra de Dios dice que da sagacidad, hace sabio al simple, lo hace prudente, lo hace avisado.
y le da cordura, le da justicia, equidad, para que aprenda a desenvolverse en este mundo, porque ahorita, hermano, en los colegios están enseñando muchas cosas que en los niños mismos, esos libros que le quieren meter del género, que no sé qué, que nosotros los padres tenemos que enseñarle a los niños para que ellos vayan con fundamentos sólidos, perfectos, y puedan ellos no dejarse arrastrar de todas esas ideas y razonamientos que la verdad lo apartan de Dios y hacen que su vida viva una vida en pecado. Eso es lo que puedo decir, hermano, y bueno fue, amén, hermana, el estudio, porque es verdad que nos hace recapacitar y nos hace ver que tenemos que volvernos a ese libro precioso, ese libro absoluto, el eterno, que es la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, recordaba ahorita, ¿no? Gracias, hermano Jimmy, algo, ¿no? De lo que decía John McDowell al comienzo, que existe expresión sexual, es muy real. Yo a veces soy muy curiosa, y los chicos que se acercan, y a pesar de mi edad, a veces trato de mantener un espíritu joven y conversar con ellos. Y un día que salió una conversación, tocamos algún punto de lo que hablaban en los colegios los jóvenes, y yo les decía, ¿y de qué conversan? Y me decían, bueno, conversamos de esto, y compartían, ¿verdad?, lo de moda que ellos ven el no guardarse en su sexualidad, o sea, en su cuerpo, ¿verdad? Y prácticamente vivir de una manera distorsionada, nada pegado al plan de Dios en cuanto a las escrituras. Y es doloroso. De pronto nosotros, los que ya estamos más mayorcitos, salimos hace años de la escuela, del colegio, y no sabemos lo que está pasando. Pero, hermanos, esto es lo que está sucediendo ahora en la actualidad. Entonces, tenemos, hermanos, que seguir ahí firmes en la brecha, aprendiendo, no solamente llenándonos de la palabra nosotros, sino compartiendo